Buenas tardes, hermanos. El día de hoy vamos a tener esta serie de estudios que llevan por título El Mesías de Israel. El día de hoy vamos a basar nuestro estudio en San Lucas capítulo número 20 de los versículos 1 al 19. Lleva por título el día de hoy El Mesías de Israel manifiesta su carácter supremo. Voy a iniciar, hermanos, dando los antecedentes. Para este estudio sabemos que nuestro Señor Jesucristo ya había entrado a Jerusalén en su entrada triunfal. También ya había corrido a las personas que hacían comercio dentro de la casa de nuestro Dios. Ya las había sacado. Él estaba implantando una nueva forma de ver la religión, una nueva forma de ser cristiano. Él estaba dando las bases, el sustento, el fundamento para que se llevara a cabo lo que hasta el día de hoy conocemos. ¿Por qué digo esto de esta manera? El simple hecho de que el Señor Jesús haya corrido a esas personas y Él mismo entraba dentro de la casa de Dios y predicaba y enseñaba. No enseñaba dentro de los atrios, no enseñaba dentro del templo, enseñaba en los atrios, enseñaba donde estaba la mayor cantidad de personas. Ahí es donde el Señor Jesucristo sabía que los que estaban adentro en el templo eran personas que, si bien tenían mucho conocimiento de la palabra de Dios o de las escrituras, en su corazón no reinaba otra cosa sino que la maldad. Vamos a empezar el estudio en los antecedentes. Dice San Lucas en su capítulo número 19, en el versículo número 45. Y entrando en el templo, comenzó a echar fuera a todos los que vendían y compraban en él, diciéndoles: escrito está, mi casa, casa de oraciones, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y enseñaba cada día en el templo. Esta es una parte importante, hermanos, porque el Señor Jesús, en su última semana de vida, dice claramente en la Escritura: y enseñaba cada día en el templo. Eso es una parte fundamental de nuestro Dios, que Él se dedicaba a enseñar cada día. Pero la gente lo escuchaba, la gente lo seguía, pero había ciertas personas, había ciertos príncipes, como lo dice la palabra del Señor, que no estaban de acuerdo. Porque dice: mas los príncipes de los sacerdotes y los escribas y los principales del pueblo procuraban matarle, y no hallaban qué hacerle, porque todo el pueblo estaba suspenso oyéndole. Esto es muy importante. Mientras los príncipes del pueblo de Israel procuraban matarle, el pueblo de Israel, la palabra dice que de Dios dice, porque todo el pueblo estaba suspenso oyéndole. Hoy, hermanos, es menester que nosotros estemos en suspenso oyendo a Jesús. Él nos habla cada día. A pesar de que en estos momentos no podamos asistir a la iglesia por la contingencia que estamos viviendo, el Señor Jesús buscó la forma. Si no podía predicar dentro de la casa de Dios mismo, predicaba en los atrios. Él buscaba la forma de que el pueblo oyese. Por eso es que estamos haciendo este tipo de grabaciones, porque buscamos, hermanos, la directiva está buscando que en sus casas, que en nuestras casas, en nuestros domicilios, estemos buscándole. No hay pretexto, hermanos, para que en esta Semana Santa, que estamos recordando, estamos en memorial de lo que hizo el Señor Jesús, dice, necesitamos buscarle. Ahora sí vamos a entrar de lleno a nuestro estudio, que dice: y aconteció un día que, enseñando él al pueblo en el templo y anunciando el evangelio, llegáronse los príncipes de los sacerdotes y los escribas con los ancianos. Vean cuánta persona estaba procurando matarle. Dice: los príncipes de los sacerdotes y los escribas con los ancianos. O sea, podríamos decir, toda la cúpula de poder del pueblo de Israel estaba procurando
matarle al Señor Jesús. Pero vamos a saber que estaban planteando cuestionamientos, preguntas, con tal de que el Señor Jesús cayera. Pero vamos a ver que el Señor Jesús no cayó. Y antes, en su carácter de un Dios supremo, conociendo todas las cosas, respondió sabiamente a los cuestionamientos de estas personas. Y le hablaron diciendo: dinos, ¿con qué potestad haces estas cosas? ¿O quién es el que te ha dado esta potestad? Le hacen dos preguntas. La primera: ¿con qué potestad haces estas cosas? La segunda: ¿o quién es el que te ha dado esta potestad? Y vamos a ver cómo el Señor Jesús responde sabiamente. Respondiendo entonces Jesús les dijo: os preguntaré yo también una palabra, respondedme. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Mas ellos pensaban dentro de sí, diciendo: si dijéremos del cielo, dirá: ¿por qué pues no le creísteis? Y si dirigemos de los hombres, todo el pueblo nos apedreará, porque están ciertos que Juan era profeta. Y respondieron que no sabían de dónde. Vemos cómo el Señor Jesús sabía la intención de sus corazones, sabía qué es lo que estaban tramando estas personas. Y Él, muy sabiamente, los cuestiona. Y ellos no supieron qué responder. No sabían de dónde. Ellos no temían a Dios. ¿Por qué digo que no temían a Dios? Porque está diciendo, no están diciendo en su corazón: por temor a Dios responderemos lo siguiente. Ellos, ¿a quién le temían? Al pueblo. Ellos estaban diciendo: si dijimos esto o lo otro, el pueblo nos podrá apedrear. Esa es una parte importante, porque en su corazón no tenían temor de Dios, tenían temor de otras cosas, pero no de Dios. Nosotros, hermanos, en estos tiempos debemos de tener temor no a lo que acontezca, porque está profetizado todas estas cosas. Debemos de tener temor a Dios, porque Él es el soberano y supremo, y solamente a Él le debemos de temer. Entonces Jesús les dijo: ni yo os digo con qué potestad hago estas cosas. Y comenzó a decir al pueblo esta parábola. Jesús no tenía intención en este momento de contestarles. No tenía intención en este momento de entablar una discusión. Él sabía que muy pronto iba a ser su partida. Él sabía, pero sí estaba preocupado por enseñar al pueblo. Él estaba preocupado porque el pueblo escuchara su palabra y guardara su palabra en su corazón. Y comenzó a decir al pueblo esta parábola. No dice que comenzó a responderle a los escribas, no dice que les comenzó a responder a los principales. El Señor Jesús empieza a decir una parábola, pero para enseñanza al pueblo. Y es como nosotros vemos que el Señor Jesús, en la última semana de su vida, el pueblo, nosotros, usted, hermano que me estás escuchando, la preocupación de Jesús, la preocupación hasta el último instante, el motivo de que nosotros veamos toda su vida, el motivo del que Él haya nacido, el motivo del que Él haya predicado, el motivo del que Él vaya a morir o haya muerto en esta semana, y que nosotros lo estemos recordando, el único motivo eres tú. Porque Dios habla a tu corazón. Así como en ese entonces estaba procurando hablar por parábolas, el Señor hoy ha dejado este libro magnífico, que viene toda la sabiduría y todas las cosas que hizo Jesús,
Bien dice un himno que si nosotros intentáramos escribir todas las cosas de Dios, no alcanzaría el papel ni la tinta del mundo para escribirlo. Pero el Señor se ha preocupado para que nosotros tengamos este libro precioso y en él encontremos las verdades celestiales y eternas. Por eso es importante ver estas cosas que hizo el Señor Jesús y todo lo que estaba pasando. Un hombre plantó una viña y arrendóla a labradores y ausentó por mucho tiempo. Y al tiempo envió un siervo a los labradores para que les diese fruto de la viña, mas los labradores le hirieron y enviaron vacío. Y volvió a enviar otro siervo, mas ellos a este también herido y afrentando le enviaron vacío. Y volvió a enviar al tercer siervo, mas ellos también a este echaron herido. Entonces el señor de la viña dijo: ¿qué haré? Enviaré mi hijo amado, quizá cuando a éste viniere tendrán respeto. Mas los labradores viéndole pensaron entre sí diciendo: este es el heredero, venid, matémosle para que la heredad sea nuestra. Y echáronle fuera de la viña y le mataron. ¿Qué pues les hará el señor de la viña? Él se estaba refiriendo a ellos, a los príncipes. El Señor había enviado a sus profetas, el Señor había enviado a muchísimas personas, a todos los profetas del Antiguo Testamento, para que hablasen al pueblo. Pero ¿qué es lo que había acontecido? Que ellos no los escuchaban. Y cuando los escuchaban, era solamente por algún tiempo. Y sabían los príncipes de Israel que las personas a las cuales Jesús se le había referido como aquellos a los cuales se les dio a cuidar la viña, habían sido los que habían matado a los siervos y al mismo hijo. Ellos sabían que el Señor Jesús estaba hablando de ellos. No obstante, ellos no cambiaron su parecer. Parecía que entre más el Señor Jesús les ponía ejemplos, parecía que entre más el Señor Jesús les hablaba a su corazón de una y muchas maneras, parecía que ellos endurecían más su corazón. Y hoy, el día de hoy, hermanos, el Señor Jesús habla a tu vida. Habla a tu vida por medio de aquel hermano que se llegó a ti y te dijo: ven al templo. Habló a ti por medio de ese himno que tú escuchaste en algún lugar. Habló a ti por medio de alguna predicación que escuchaste en internet. Habló a ti de muchas maneras. Ha hablado a ti por medio de la palabra del Señor. Y ha hablado a ti. Pero si tú no haces caso, hermano, eres como uno de esos fariseos. Eres como uno de esos escribas o como uno de esos príncipes de los sacerdotes que el Señor te está diciendo en esta tarde: ven a mi casa, ten una comunión conmigo, ora, porque yo te ofrezco la salvación, porque yo te ofrezco la vida eterna. Pero si tú eres tan necio y tan duro como aquel fariseo, como aquellos escribas, como aquellos saduceos, vas a querer echar fuera al Señor Jesús de tu vida. Y eso, hermano, es la peor decisión que puedes hacer el día de hoy. Tomemos el ejemplo de estas personas y de estos personajes. Tomemos ese ejemplo y no lo hagamos. Vendrá y destruirá a estos ladrones y dará su viña a otros. Y como ellos le oyeron, dijeron: Dios nos libre. Mas él mirándolos dice: ¿qué pues es lo que está escrito? La piedra que condenaron los edificadores, esta fue cabeza de esquina. Cualquiera que cayere sobre aquella piedra será quebrantado, mas sobre el que la piedra cayere lo desmenuzará. Y procuraban los príncipes de los sacerdotes y los escribas echarle a mano en aquella hora, porque entendieron que contra ellos había dicho esta parábola, mas
temieron al pueblo. Entonces, hermanos, veamos cómo estas personas actuaron, cómo el Señor Jesús actuó, y recordemos en esta época, en esta Semana Santa, que el Señor Jesús te habla, que el Señor Jesús te llama, y tienes dos opciones, hermano: el rendirte a los pies de Cristo, que es nuestro Salvador, o ignorarlo como hicieron estas personas. Que Dios los bendiga mucho, que el Señor los guarde en su cubierta, en sus alas poderosas. Amén.